Bueno, vamos a empezar entonces este módulo denominado regularización de edificaciones. Básicamente, para empezar a centrarnos en el tema que es materia de exposición, hay que entender que registros lo que busca es brindar lo que se llama publicidad jurídica a aquellos actos inscritos. O sea, el fin de registros es crear una apariencia de verdad. Le digo apariencia de verdad porque lo registrado siempre es factible que sea modificado por títulos posteriores. Pero mientras no se rectifique, los efectos jurídicos que tiene registros en cuanto a los actos inscritos gozan de lo que se llama una publicidad jurídica. ¿Qué quiere decir? Gozan de principios que ayudan a que un derecho inscrito prevalezca sobre aquellos no inscritos. De ahí que, si bien la transferencia de propiedad no es necesario que sea inscrito en registro de predios, sin embargo, el hecho que esté inscrito crea un mejor derecho o crea un derecho de oponibilidad a aquellos que no inscribieron. Incluso si una persona vendió un bien a una persona y aprovechándose que registros no obliga a inscribir para que opere la transferencia, esa misma persona que ya no es propietario vuelve a vender a otra, a un segundo, y este segundo sí, preveyendo los efectos de registro, se inscribe antes que el primero que adquirió. Ahí habría un concurso de acreedores, dos personas que dicen yo compré, incluso uno que dice pero yo compré antes que tú. Sin embargo, el segundo que inscribió primero tiene preferencia sobre el que no inscribió. Y ahí tenemos el artículo 1135 del Código Civil, que más o menos centra la referencia cuando hay concurso de acreedores. En el caso suyo, ¿usted es abogado, arquitecto, ingeniero civil? ¿Sí? Ah, ya, qué bueno. Entonces, más o menos para centrarnos unos temas, el por qué, a qué se debe registros, cómo es que registros busca proteger esa realidad jurídica. Muchas veces, en el día a día, yo paro conversando con arquitectos, ingenieros, que se llevan a cabo los procesos de regularización de edificaciones, que quizás ese es el interés que uno tiene para ver la perspectiva del abogado, del registrador público en referencia al ingeniero, arquitecto que prepara la parte técnica, la elaboración del instrumento, ¿no? Entonces, ¿por qué el registrador incide tanto? Dicen aquellas cosas que yo ya lo he preparado, he verificado en la realidad, yo estoy plasmando en el documento, me he ido al mismo bien, he medido todo, estoy describiendo todos los ambientes, estoy plasmando en papel todo lo que está edificado. Sin embargo, el registrador me dice, no, acá tienes que subsanar esto de acá, tienes que declarar esto de acá no te lo puedo registrar, y ahí viene toda una disyuntiva, ¿no? Por la cual muchas veces el derecho colisiona pues con esa parte técnica, pero todo tiene su sentido, y tiene su sentido porque del ámbito del registro de predios, ¿no? Es un ámbito que busca proteger al titular del derecho, pero no solo proteger al titular del derecho, sino proteger a aquella persona que contrate basado en lo que registros publicitan. Por experiencia me ha tocado que tenemos el perímetro superficial del predio, que ya lo vamos a ver, ¿no? Que puede abarcar un área, supongamos, de 100 metros, supongamos, ¿no? Un perímetro. El perímetro superficial básicamente es el terreno, y estos son los linderos, ¿no? El derecho de propiedad de la persona se extiende supuestamente hasta los límites de la propiedad, hasta los linderos, ¿no? Entonces, sobre ellos la persona edificó, pero cuando edificó, supongamos, hizo un alero externo de aquello que edificó, ¿no? En el ámbito del derecho de propiedad predial, del régimen de la propiedad predial conforme al Código Civil, tú eres propietario de todo lo que está dentro de tu límite superficial. O sea,
el alero ya de por sí salió de tu límite superficial. Y por ello que el registrador incide, ¿no? ¿Por qué existe un alero? Y ese alero empieza a analizar cuándo es permisible, ¿no? Y acá viene que con la ley 27157, originalmente antes de su modificatoria, ¿no?, se buscaba regularizar edificaciones hasta 20 de julio del año 99. Hasta esta fecha regía en la etapa constructiva el Reglamento Nacional de Construcciones, ¿no?, 1970, que daba más o menos las referencias de los primeros reglas después de haber recogido pues anteriores dispositivos legales y demás, ¿no?, compendiando más o menos las referencias en cuanto a la edificación, ¿no? Y sobre ello se establecía que en cuanto a los aleros externos era permisible, ¿no?, a una altura de 2.50, me parece, metros de altura, ¿no?, y que pueden sobresalir en referencia a 0,50 metros lineales, ¿no? Y eso es lo permisible. El Reglamento Nacional de Edificaciones, por su parte, ¿no?, cuando varían las referencias del Reglamento Nacional de Construcciones, algunas modificatorias, el año 2006 entonces se pone a actualizar ciertas referencias y ya permite los aleros, pero los aleros dentro del retiro, dice, ¿no?, del retiro. Y después ya se da la ley 29090, que básicamente norma los procesos edificatorios, pero ya no refiriendo en sí a bases de la edificación, sino el procedimiento en sí, ¿no?, para ir y requerirlo ante la municipalidad mediante las licencias, el trámite de las comisiones, los revisores urbanos en su caso, ¿no? Y ahí viene la disyuntiva: ¿cómo comprendemos esto en el derecho de la propiedad predial, ¿no?, siendo una edificación externa? Un primer entendido. Y ahí el registro te dice: la referencia de área techada supuestamente está supeditado en la proyección del techo sobre el perímetro superficial. Y si tus superficies son 100 metros cuadrados, supuestamente tu área techada no puede ir más allá de 100 metros cuadrados, sino en el primer piso lo máximo que podrías tú edificar serían los 100 metros cuadrados, porque es el perímetro superficial. ¿Y cómo entendemos esto? Entonces un registrador más o menos te refiere: bueno, esto desagrégalo, y desagrégalo como alero externo. Y ahí viene algunas observaciones que en el entender de la parte jurídica chocan con el entender de la parte técnica, ¿no? Porque en el entender de la parte técnica es eso: un área techada, que sí hay una edificación, ¿no?, y que su proyección es en referencia a la permisión que tenía el Reglamento Nacional de Construcciones. Sin embargo, en la parte jurídica, este alero estaría fuera del área, y si nosotros lo consideramos dentro del área techada del primer piso, estaría abarcando quizá, supongamos, 120 metros cuadrados, o sea, 20 metros adicionales, que en verdad no debería ser, ¿no? Por eso es que en la parte técnica se dice: cuando usted haga referencia al primer piso, desagregue, ¿no?, hay que desagregar el alero externo. ¿Y cómo lo hago? En mi cuadro de áreas, cuadro normativo, ¿no?, o cuadro de áreas, en el plano de ubicación, hago referencia, ¿no?, área techada, primer piso, segundo piso, tercer piso. Hago una columna y acá puedo poner alero externo, y acá puedo poner el total, ¿no?
En el primer piso siempre van a ser dentro del perímetro superficial, los 100 metros. El alero externo puede tener 20 metros, pero sin embargo en el total solo puedo considerar, porque es la parte del techo sobre mi perímetro superficial, solo tendría que considerar los 100 metros. Entonces muchas veces esto trae referencias de entender, yo creo que de poderse comprender en la parte jurídica y en la parte estructural, pues en verdad cómo se está declarando y evitando observaciones al respecto. ¿Ya? Entonces, para más o menos vislumbrar cómo es que el registrador ve lo que es un proceso edificatorio, a cómo es lo que un arquitecto, un ingeniero ve el proceso edificatorio, es quizá discrepante. La idea de estas charlas es justamente dar el punto de vista del aspecto registral para que los verificadores puedan constatar pues cómo es que el registrador incide o por qué incide a veces en desagregar un área del alero externo, por más pues que sí exista en ese nivel superficial, ¿no? Ahora, lo que sí el Tribunal Registral ha hecho referencia ya dentro de la calificación es que si ha habido un alero externo, por ejemplo acá, que decíamos que tenía 20 metros, y el área ocupada en el primer piso, habíamos dicho que era 100 metros, por eso es que el área techada iba a ser 100 metros. En el segundo piso, sin embargo, ahí sí el área ocupada va a variar, 120 metros, supongamos, ¿no? Y ahí sí uno puede incidir, pues, como el área techada ya puede ser superior al área ocupada original. Dígame. Claro. En el caso de que en el primer piso esté como máximo los 50 centímetros lineales, centímetros lineales, si a partir de ese piso genera un guardado más, ya iría como carga técnica o es permisible en este caso. Ya, ahora vamos a ver. Sí se da el caso y es frecuente el caso que sea, ¿no? Supongamos, acá en el segundo piso se crea otro alero y acá incrementa el área otra vez con el área del alero. En la praxis, ¿no? Pasa eso. Y acá ya no sería en el tercer piso 120, ¿no? Sino supongamos 125 o 130, pues porque ya no puede haber mucho porque ya no hay base, ¿no? Entonces a veces también pasa eso, en la parte estructural queda. En cuanto al alero externo, supuestamente su función era protección de la lluvia, protección del sol, ¿no? Pero acá ya vemos que hay en sí es un incremento de área para las áreas de bienes comunes, cosa que sería en sí una edificación que iría en contra del ordenamiento jurídico. Entonces, el verificador en sí lo que tiene que declarar es la realidad y eso plasmarlo en el informe de verificación. Pero cuando él advierta transgresiones a los parámetros, como este caso, porque en este caso habría no solo transgresión al parámetro edificatorio, quizás también estructural, ¿no? Porque el verificador va a constatar pues que hay un peligro estructural ahí que en un futuro, al no tener bases, esta edificación pueda ceder. Con la ley 27157, como estaba plasmado, entonces las observaciones cabrían en ese sentido, como usted lo refiere, ¿no? Y yo constato que el primer piso sí cumplía el alero, pero el segundo ya no cumplía porque está sobresaliendo más. Sí lo podías plasmar en el informe técnico de verificación como carga por transgresión a la normativa edificatoria de aquel entonces, que solo permitía en el primer piso y con ciertas medidas adicionales. Pero ¿qué pasa ahora con la ley 30830? Viene un poco ya la responsabilidad del verificador, porque antes el verificador declaraba, y conforme la ley 27333, el verificador decía, bueno, yo no me hago responsable de la parte constructiva, ¿no? Pero yo sí lo declaro en la parte técnica. Pero ahora viene
que él tiene que delimitar un poco su competencia, porque la 830, cuando en la primera disposición complementaria y final te habla de improcedencia de rectificación, de declaratoria o de regularización, ahí te dice que no cabe cuando es evidente, ¿no?, que hay acá alguna transgresión que puede poner en peligro la vida, etcétera, ¿no? Y con ello, pues, yo creo que está poniendo ya una responsabilidad adicional que antes no conllevaba, pues, la ley 27157, ¿no? Y bajo ese amparo es que en esta situación simplemente lo que cabría era un poco ya no permitirse la regularización de estos tipos de edificaciones, ¿no? A ver. Cuando habla improcedencia de regularización, dice, ¿no? No puede aplicarse el procedimiento de regularización en la presente ley para edificaciones levantadas en zonas arqueológicas, de protección ecológica, de riesgos para la salud e integridad física, ribera de ríos, lagos, mares, así como edificaciones en las que resulte evidente la contravención a los elementos básicos de seguridad, lo cual ponga en riesgo la vida humana. Última referencia, contravención a los elementos básicos de seguridad, podría decirse, bueno, eso es un poco difícil de ver, porque si es, acá lo que habla es a elementos, es lo evidente, dice, ¿no? Y para mí lo evidente quizás no sería esto. Pero ahí viene la parte técnica ya. Si eres un ingeniero civil y ves la parte estructural, que tengo entendido que los ingenieros civiles son los que ven eso, ¿no? Si para ellos sí sería evidente que acá no se estaría cumpliendo esa, o habría contravenciones a elementos básicos de seguridad. Quizá un arquitecto no lo pueda contemplar así, porque un arquitecto dice, bueno, sí, pero lo que edifica, esto lo he edificado con otro material, o esto lo he edificado de una forma que no pese, o en todo caso pues no resulta evidente que hay una contravención, ¿no? Y dice, pero lo cual ponga en peligro, lo cual ponga en riesgo la vida humana. Entonces ahí ya entra una especie de responsabilidad. Si tú acoges esa regularización bajo tu responsabilidad en el hecho que después se pueda derrumbar, ¿no? Por más que el Código Civil habla de responsabilidad civil en el propietario, en el constructor, en el declarante, acá ya hay una norma jurídica que te dice, oye, por si acaso, en estos casos no debes regularizar. Entonces, esta es una norma que amplía los beneficios de la regularización de fábrica, lo cual es necesario. Es necesario tanto en el aspecto económico para las personas, en su interés propio, ¿no? Porque incrementa el valor de la edificación, pero también es necesario en la historia del tracto sucesivo registral, porque si yo no declaro una edificación, tampoco podría efectuar lo que se llaman los actos de independización por propiedad horizontal, subdivisión, ¿no? En su caso incluso la misma prescripción de parte del predio, entonces también bloquearía el movimiento económico. Y lo que busca registros, muy por el contrario, es que la seguridad jurídica dinámica sea incentivada en base a lo que registros publicitan. Y ahí viene la gran diferencia. Entonces, dígame, sí. En todo caso, como el marco de la nueva regla 3830, en el caso que está declarado 50 centímetros, y en la ampliación se declara que en el tercer piso ha aumentado de manera profunda de 30 centímetros. Si el verificador asume responsabilidad en una declaración jurada, ¿el registrador lo va a tomar como carga? Porque sobrepasa los 50, o no lo toma como carga. Hay dos aspectos que en la actualidad, mientras no está reglamentado, estamos tomando en consideración. Primero, que el verificador declare que no está dentro de las causales de improcedencia, y con eso él va a salvar, pues, que quizá, o él se va a hacer responsable en que quizá esta función estructural no sea evidente ni ponga en riesgo la vida humana. Bueno, con eso. Pero eso no le quita que él, al ver que hay transgresión a la normativa urbanística y edificatoria, sí lo declare como carga. Eso no le quita, o sea, una cosa no priva de la otra, y él lo podría hacer, no habría ningún problema.
Bueno, acá la exposición, como tiene algo que ver o mucho que ver el derecho registral con el ámbito técnico, ¿no? Entonces también se están dando algunos alcances del registro predial, del registro de predios. El registro de predios lo que busca y que caracteriza básicamente a nuestro sistema registral. Nuestro sistema registral parte, como le digo, de ser un registro jurídico. Con ciertas particularidades. Las particularidades están recogidos en lo que son los principios que recoge nuestro sistema, principios registrales. Nuestros principios registrales se podían diferenciar en principios formales y principios sustantivos. Dentro de los principios formales podríamos entablar pues algunos principios recogidos. Por ejemplo, nosotros recogemos el principio de especialidad. Y en el registro de predios, el principio de especialidad lo tenemos en referencia a la organización del folio real. Y en el registro de propiedad inmueble es el folio real. ¿Y qué significa el folio real? El folio real significa que por cada predio, ¿no?, o unidad inmobiliaria o terreno, ¿no?, se va a abrir una partida registral, lo que llamamos partida electrónica. También tenemos el principio, ya que recogemos el principio de especialidad, es necesario que haya tracto sucesivo, que es otro de los principios. Que algunos lo ponen como principios sustanciales incluso, pero en sí lo que busca es que si ya aperturé mi partida registral, entonces haya un orden en la historia del registro, ¿no? Y ahí viene pues que para yo realizar, por ejemplo, un reglamento interno, tenga necesariamente que inscribir una fábrica. Y para yo inscribir la fábrica, tengo necesariamente que ser titular. Y después del reglamento interno vienen las independizaciones. Entonces, todo un tracto o una estructura en referencia a la historia del predio, ¿no? Después viene, o para que se dé esto, se da también lo que se llama la calificación o el principio de legalidad. ¿Por qué? ¿Por qué se da este principio de legalidad? Porque lo que se busca acoger son títulos válidos. O sea, títulos que no tengan causas de nulidad ni anulabilidad. ¿No? Que títulos que sean formales, o sea, que sigan la forma que establece la ley, que las personas tengan la capacidad de contratar, la capacidad de las personas que declaran, ¿no? Y además la adecuación del título con la partida registral, la partida electrónica o el título archivado. Entonces, legalidad, ¿no? Y dentro de la legalidad, la calificación. Esto se da dentro del procedimiento registral. Otro
principio que tenemos por eso es la titulación auténtica. Y la titulación auténtica es lo que va a permitir, por ejemplo, una escritura pública, o en el caso de una declaratoria de Fabri Confort, ¿no?, que puede dar origen a la inscripción. Y esto lo que busca son derechos o principios sustanciales. Tenemos como legitimación, tenemos como fe pública registral, prioridad. Prioridad. Cuando se da la prioridad en títulos que ya están inscritos, hay una prioridad preferente, que son títulos que son compatibles. Y también hay una prioridad excluyente a aquellos que no son compatibles. ¿No? Entonces, ¿y por qué nuestro sistema se basa en estos principios y crea estos principios? ¿Por qué? Porque es un registro jurídico. Y los registros jurídicos lo que buscan es la seguridad jurídica. Y de ahí que el registrador sea un poco minucioso, ¿no? Por ejemplo, en determinar en cuanto la calificación, la competencia, supongamos, del verificador, ¿no? Entonces hay muchos verificadores que dentro de su labor yo veo muy importante, trascendente. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo la función pública de control que constitucionalmente y en la normativa civil está a cargo de las municipalidades, ¿no? Incluso la ley orgánica de municipalidades. Entonces, una función pública que es compartida por estas normas especiales y que le otorgan pues una competencia pues trascendente en nuestra realidad. Es criticable en el sentido de que esta norma lo que acoge son hechos jurídicos que quizá están en contra del ordenamiento jurídico, y habíamos hablado que, sin embargo, dentro de los derechos, supuestamente la legalidad es acoger títulos que no tengan contravención al ordenamiento jurídico. Pero sin embargo, la legitimación o los efectos de registros está amparado en cuando hablamos de derechos, por ejemplo, un derecho de propiedad. El caso que empecé explicando, diciendo yo compré primero, yo compré segundo, la otra persona compró primero, entonces yo tengo la preferencia por el 1135 concurso de acreedores porque yo inscribí primero. Ya, de derechos. Pero los hechos, no, yo inscribí una declaratoria de fábrica, pero en la realidad hay un terreno. No, pero por el principio de legalidad lo inscrito prevalece, porque yo inscribí. No, no es así. Y ahí viene también que dentro de la técnica del folio real y del principio de especialidad es que busca publicitar registros en sí. En su caso, el registro de propiedad inmueble lo que busca publicitar, el registro de propiedad inmueble lo que busca publicitar es al titular el derecho sobre el bien. Entonces, una persona, ¿qué derecho tiene sobre qué bien? Entonces, la legitimación está en referencia al derecho que posee este titular. Por ejemplo, si eres propietario, tú sí vas a poder realizar lo que es la declaratoria de fábrica.
cuando está debidamente identificado al titular. Pero inscrita la declaratoria de fábrica, eso va en el rubro B, descripción del predio. Pero usted me dice, doctor, que en el caso de descripción del predio no hay legitimación. ¿Por qué? Porque la descripción del predio lo único que busca es individualizar el bien. Y la legitimación va en el derecho que posee el titular sobre ese bien. Entonces son dos cosas diferentes que hay que diferenciar de registros. Entonces, esta ley de regularización de edificaciones lo que busca es una correcta descripción del bien, una correcta identificación del bien. Pero, sin embargo, no legitima lo que hace referencia específica del bien. No legitima, por ejemplo, el área, porque puede ser que el área sea en la realidad mayor o menor de lo que está inscrito. No legitima la edificación, porque puede ser que en la realidad no existe esa edificación, sin embargo, registralmente todavía consta la declaratoria de fábrica. No legitima en cuanto a la referencia de los linderos y medidas perimétricas, porque pueden ser sujetos de variación. Entonces, ¿qué busca esta norma de regularización de fábrica? Lo que busca es incorporar la realidad a registros para que el derecho esté correctamente identificado en referencia al bien. Y muchas veces, para caracterizar el bien y que el bien sea lo más cercano a la realidad, permite acoger actos que, a pesar de estos actos tener referencias de ir en contra de normas como el Reglamento Nacional de Edificaciones, como el Reglamento Nacional de Construcciones, como ordenanzas y demás. Sin embargo, lo que busca es que esa realidad se vea incorporada para asemejar la mejor característica del bien y así asegurar qué derecho se tiene sobre el bien. Si yo he edificado una casa, mi derecho se acrecienta sobre la edificación. Y por eso es necesario registralmente declarar la edificación. ¿Por qué? Por el derecho de accesión, que es un derecho adicional que yo sumo a todo aquello bien que se incorpora a mi propiedad. Dígame, a ver. Con el tema del derecho de legitimidad o titularidad, hay veces en casos en que si bien el terreno figura ya como soltero, el propietario, y ya construido y cuando quiere regularizar está casado. Ahora, el tema es que los registros públicos ella no firma el cónyuge. Exacto. Depende de la fecha de culminación de la obra. Muy bien. Ahora, hay registradores que no piden a veces, sí, pero formalmente deberían pedirlo. Así es. Que firma también el cónyuge. En este caso, la cónyuge solamente tendría la potestad sobre la construcción. Así es. El terreno sí me va a registrar solamente el soltero, o como sería ese caso. Sí. A ver, el derecho, justo viene interesante lo que me estás hablando, ¿no? Eso se llama derecho social, ¿no? O bien social se llama. Vamos a ver. Sí, pues. Nosotros como abogados, como te digo, nos vamos un poco más allá de la parte que busca la norma, ¿no? Que es básicamente plasmar esa realidad a registros. Haya o no contravenido normas jurídicas edificatorias, buscamos plasmar esa realidad a registros. ¿Por qué? Porque así identificamos correctamente el bien. Entonces, hay formas de adquirir un bien que se dice son formas originarias, y hay formas de adquirir un bien que son derivadas. Entonces de ahí viene. Yo adquiero un bien en forma originaria cuando nadie me lo transmite el derecho. Un ejemplo, por ejemplo, si yo
soy un cazador, ¿no? Y atrapo a una presa que estoy buscando, entonces nadie me lo adjudicó, entonces yo lo conseguí, eso se llama caza, ¿no? Buscador de tesoros, me pongo a recolectar bienes y también lo que adquiero es mío, ¿no? Si el terreno donde he buscado no es de nadie. A veces por los mismos efectos de la naturaleza, poco a poco se va incrementando. Estoy al costado de un río, mi propiedad, poco a poco se va incrementando, el caudal viene trayendo más terreno y se va incrementando mi predio, ¿no? O de repente se incorpora por un aluvión que le llamamos, ¿no? Un terreno o parte de una tierra a mi propiedad. Entonces, nosotros incluso en el derecho civil, en el Código Civil lo vemos al revés. Aluvión le decimos cuando hay un incremento progresivo, ¿no? sin que sea percibido. Pero uno, en el concepto que tiene un aluvión, es cuando viene todo el terreno y se te incorpora, pero bueno. Y abulsión es lo otro, ¿no? Cuando hay una incorporación de un terreno así. Entonces, son formas originarias de adquirir un bien. Otro concepto podría ser el poseedor. Yo como poseedor ingreso a un terreno, a una casa, ¿no? El propietario nunca me reclama y en base a eso yo empiezo a realizar la actividad económica sobre el predio. Lo pongo a explotar, construyo, edifico, ¿no? Y con ello, bajo ciertas premisas que otorga nuestra legislación y por cierto plazo, yo me convierto en propietario. También nadie me lo da. Igualito la accesión, ¿no? Todo lo que se una a mi predio por accesión, yo incentivo o extiendo mi derecho de propiedad. Y uno de ellos es la edificación. Cuando yo edifico, todo lo que se incorpora a mi terreno es mío. Ahora, pero hay normas de protección a la familia que están normados en el Código Civil, ¿no? Y dice que cuando uno, por ejemplo, cuando uno contrae matrimonio, uno queda sujeto a un régimen distinto. ¿Por qué? Porque ya no eres alguien individual, sino con tu cónyuge ya forman una sociedad conyugal, así lo llamamos, ¿no? Entonces, el marido y la mujer, ¿no? Conforme estaba en la normativa civil, ¿no? Forman la sociedad conyugal. Si uno, antes de casarse o de contraer matrimonios, no hace ningún pacto en contrario, todo lo que yo adquiera de ahí para adelante, supuestamente es conyugal, ¿ya? Todo lo que adquiera donde haya intervenido la sociedad conyugal en obtener el mismo. O sea, todo, si nosotros, por ejemplo, empezamos a construir, si no trabaja el esposo o no trabaja la esposa, que ahora es más extraño, ¿no? Porque antes sí era común y conforme la normativa del Código Antiguo de 36 todavía decía, ¿no? La obligación del hombre de mantener y la mujer dedicarse a su casa. Ahora ya no es así. Ahora ambos trabajan y a veces la mujer gana más que el hombre, pero bueno. Pero dice, todo lo que adquiramos a título oneroso, o sea, pagando con nuestro esfuerzo, viene a ser común. Y todo lo que yo adquiera en forma gratuita viene a ser un bien propio. Entonces, si a mí, por ejemplo, si la edificación lo hicieron mis padres y yo, siendo casado, fallecen mis padres, entonces ahí no es algo que yo lo adquiera originariamente, sino por sucesión de mis padres. Y mis padres fueron los que edificaron. Por eso es que en ese supuesto ya no se pide la intervención de la esposa, en ese supuesto, ¿eh? O en todo caso, yo adquirí el bien, supongamos, el 2010, pero en la compra-venta parecía que el bien lo estoy adquiriendo con una casa edificada de 2 pisos, ¿no? Con ciertas características. Y cuando realizo la declaratoria de fábrica, lo realizo y pongo fecha de finalización antes del 2010, antes que yo lo adquirí. Ahí tampoco interviene la cónyuge, ¿ya? Diferente, y acá viene la excepción
de la accesión, porque la accesión, hemos dicho, si yo soy propietario del terreno, todo lo que edifique por accesión va a ser mío, pero acá viene, ¿por qué viene esta excepción? Porque lo que busca esta norma es proteger a la familia que vive en mi casa que hemos construido. Entonces ahí viene la gran diferencia. Acá lo accesorio absorbe a lo principal. ¿Y por qué? Porque busca proteger a la familia en sí. Y por eso el artículo 310 del Código Civil dice que lo que edifiquemos en terreno propio de uno de los cónyuges se presume social, ¿no? Entonces es una disyuntiva de la excepción. Entonces, si yo lo adquirí como terreno, y ahí en mi compra-venta aparece que yo adquiero un terreno de 100 metros cuadrados, ¿no? El año 2010. Y ahora con la 830 hasta el 2016, yo puedo declarar aquello que edifiqué sin haber pedido permiso municipal. ¿Qué quiere decir? Que después del 2010 al 2016 ya hemos intervenido el esfuerzo de los dos cónyuges, el esposo y la esposa. Y no ha habido un pacto en contrario, que en derecho se llama, es el régimen de separación de patrimonios, cuando hay un pacto en contrario y nosotros previamente al matrimonio o después del matrimonio decidimos pues que cada uno individualice su patrimonio, pero en este caso no. Entonces, si no ha habido esa referencia, el supuesto es que ambos hemos contribuido en la edificación. Y lo que busca esta norma como una excepción a la regla de la accesión, donde lo accesorio incrementaba mi derecho de propiedad del bien, acá es al revés, busca, ¿por qué? Porque es una norma que busca proteger a la familia, por eso es que se da este supuesto. Y en ese caso sí te va a decir que participe el esposo y la esposa, en ese supuesto. Entonces muchos dicen, no, ¿por qué a veces me dice que participe y a veces no me dice nada? Porque de ahí viene la referencia, ¿no? Cuando yo declaro, ¿con qué fecha determino que la edificación ha sido culminada? Eso es uno. Otro, el bien, ¿cuándo yo lo adquiero? ¿En qué fecha yo lo adquiero el bien? Eso es otro, ¿no? Al final, ¿quién edificó? ¿Edificamos mi cónyuge o yo? ¿O ya lo adquirí el bien edificado? Entonces también es otro, ¿ya? Entonces ahí. Dígame, claro, justo. El elemento de área que hablaba constructivo, ¿no? Por ejemplo, allá por San Martín de Porres, Palau, muchos tienen las propiedades cerca del cerro, en el primer piso, tienen su área de terreno, pero a partir del segundo han venido ganando el terreno. Ahora, cuando se hace la de fábrica, como meditan hacer la fábrica, en los planos se colocan una pared del primer piso respetando el área que tienen en la copia literal. Así es. Pero esa área que han ganado ellos, ¿cómo se reconocería? Yo entiendo que sería como posesión o prescripción más adelante, porque no lo puedo poner en la fábrica, o sí podría. No se podría. Por tu perímetro superficial, justo por lo que habíamos partido la exposición, hasta tu perímetro superficial. Sí me ha tocado también referencias así, ¿no? Unos que dicen, no, yo tengo un alero de 1 metro, entonces ya 1 metro ya no es un alero, eso ya es una invasión, ¿no? Y cuando te das cuenta, cuando ponen su plano de ubicación, te das cuenta pues que están en la falda de un cerro, entonces no es un alero en sí, es una edificación de un segundo nivel ganando pues referencias del cerro, ¿no? Entonces se aprecia ahí, y son bienes públicos, pues incluso ahí también hay una limitación, ¿no? En este caso, como ya, incluso la habilitación urbana acababa en su límite, ¿no? Claro. Construir el cerro. ¿Podría ser en ese caso una concesión de posesión de esa área y poder prescribirlo más adelante, o no podría? Ahí también viene la referencia. Si estamos hablando de que hay un propietario particular, no habría problema, sí podría prescribirlo, ¿no? Porque como te digo, el propietario particular no. Ahora, pero si estamos hablando viene del Estado, como tú dices, ¿no? Un cerro que quizá no le pertenezca a nadie y supuestamente es bien del Estado, ahí hay una ley, que es la ley 29618, y también pues la misma Constitución que prohíbe prescribir bienes de dominio público, protegido constitucionalmente, y la ley 29618 en cuanto a bienes privados del Estado incluso. Supongamos que esa parte se haya reservado para que el Estado realice ahí una actividad específica, ¿no?
Entonces ahí sí hay impedimentos, no lo podría hacer. Y sí, en la praxis uno ve pues que mediante la declaratoria de fábrica a veces se busca en verdad ganar terreno, ¿no? Entonces de ahí viene pues el control de legalidad del registrador. Hasta dónde yo podría aceptar una edificación sin meterme en el fondo de la parte técnica constructiva, ¿no? Sino en cuanto al aspecto legal, ¿no? Pero ¿hay alguna responsabilidad de repente penal o porque si estamos declarando que hay una pared que no existe? Porque nos obliga a eso. O sea, ¿cómo sería eso? Lo que pasa es que simplemente ahí no cabría la declaración de propiedad, porque ya estarías ganando terreno a que no es tuyo, ¿no? Y ahí el Código Civil te da ciertas referencias y te dice, ¿no? Cuando uno edifica buena fe, cuando uno edifica de mala fe. Imagínate que sea con el vecino contiguo, algo comúnmente, ¿no? Que uno dice, medí hasta acá mi terreno, pero bueno, pues como el vecino no construye hace tiempo, le aprovecho unos 20 centímetros y empiezo a edificar. Si yo lo hago de mala fe, entonces el vecino puede pedirme que derrumbe eso porque lo estoy invadiendo su terreno, o exigirme que le compre pues su parte del terreno, si ya al final, incluso si le es inútil incluso para él edificar, también todo incluso tendría que comprarlo, ¿no? Y a valor comercial me lo va a vender, no me lo va a vender a valor arancelario. En su caso, si yo lo hago de buena fe, ¿no? Ahí sí pues había diferencia. O sea, si el mismo vecino dijo construye y después él me dice no, esa parte de mi terreno, entonces ahí el que tendría la opción sería yo. Y hay unas ciertas reglas que va poniendo la normativa civil en ese aspecto, ¿sí? La particularidad de las características por el principio de especialidad, por ejemplo, en el registro de predios, es también determinar la naturaleza, si estamos hablando de predios urbanos o predios rústicos. Y muchas veces también he visto todo un proceso muy bien elaborado, dicho sea de paso, de lo que es declaratoria de fábrica por regularización, pero cuando se requiere los parámetros urbanísticos, a veces dicen, ¿no?, que se encuentra en zona paisajista o a veces zona agropecuaria, ¿no? Entonces ahí viene la referencia todavía. Quizá la zonificación es la que impide que se declare la edificación, ¿no? Ahora, la ley 3830 también está incursionando en la protección que la misma Constitución otorga de las zonas, de las áreas naturales protegidas, por ejemplo, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado en eso. Uno, registralmente puedes determinar si el predio es urbano cuando en registros figura la habilitación urbana, que es lo común, ¿no? Y ya está lotizado. La municipalidad lo aprueba y registros lo consolida con la inscripción. Y viene la independización y sobre esa área ya está correctamente determinado. Lo que sí es frecuente es que cuando registralmente aparece que es rústico, pero en la realidad es urbano, que creo que es por estos procesos de migración, invasión, pues la ciudad se expandió en forma desordenada, sin permisos previos, pero en sí ya nos encontramos en un lugar completamente habilitado, ¿no?, con servicios de agua, luz, teléfono, quizá con servicio de transporte, ya todo edificado, pero registralmente aparece que es rústico. En ese sentido, el tribunal registral ha determinado mediante un precedente de observancia obligatoria que bastaría un certificado municipal para yo poder hacer ver al registrador que nos encontramos en el supuesto que es un área ya urbana, de hecho. Y el certificado de zonificación y vías y el certificado de parámetros urbanísticos justo contribuyen a demostrarle al registrador dichas referencias, ¿no? ¿No sería necesario que termine la habilitación urbana? No es necesario que termine la habilitación urbana. Así es. Particular está en Plaza Norte, está en Tomás Panamericana. Ya, ahí, sí. La idea es una parcela.
Lo que pasa es que se quería mandar la subdivisión con declaratoria de fábrica, pero todas las zonas urbanas, pero figura como parcela en el registro público. Así es. En este caso, ¿procedería? Claro que sí. Si la municipalidad te otorga el certificado, primero la provincial, por ejemplo, te puede otorgar el certificado de zonificación y vías para que tú veas qué tipo de zona te encuentras y cuáles son las vías principales para no chocar con los proyectos de las vías principales, ¿no? Que son bienes públicos. Y el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios te dice qué cosa puedes construir, qué uso le puedes dar, hasta dónde puedes construir. Como zona industrial. ¿Ya? Pero sería como parcela. No, pero claro, porque ya acá nos encontramos en un plan urbano, ¿ya? O sea, si ya la municipalidad distrital te otorga el certificado de parámetros y te dice zonificación industrial, entonces está en el plan regulador. Claro que falta lo que es concretar pues el proceso administrativo de habilitación, ¿no? ¿Eso procedería en la subdivisión con declaratoria de fábrica? Procedería vía regularización de fábrica. Vía regularización bajo la 27157. Esa es la ventaja de estas normas. Esa es la ventaja de esta norma. Dígame. Justo en el tema de subdivisiones, con la 27157 te restringí el tema de COFOP, porque para declarar vías de regularización se declaraba, ¿no? La subdivisión de la fábrica es antes del 99 y procede. Así es. Que las partidas tienen intervención de COFOPRI. COFOPRI en el 2002-2003 ratificaba que es un solo predio. Ahora, con la 3830, ¿yo podría hacer la subdivisión a pesar de que COFOPRI esté ahí? Yo creo que sí. Esa es la buena noticia, sí. Porque yo claro. creo que se puede declarar, ¿no? Que entre 2003, que COFOPRI dice que es un solo predio, hasta 2016, claro, hubo tiempo de modificar la construcción para que sea... Exacto, y esas son las ventajas de la 3830. Claro, como tú dices, COFOPRI en su proceso de formalización intervino, levantó el PTL, ¿no? Y una vez levantado el PTL, saneó a nivel general la zona y otorgó títulos. Después de 2000 para adelante empezó a otorgar títulos. En ese proceso de otorgamiento de títulos individual, cuando estuvo a cargo de COFOPRI, COFOPRI va y supervisa, ve quién vive, ve las características del lote y sobre ellos empieza a otorgar los títulos individuales a los posesionarios, ¿no? Después ya, bueno, con el proceso de individual de saneamiento, también incluso adjudicando ya a título oneroso. Pero ya participa COFOPRI en el proceso de verificar que en verdad sea el lote único. Esto impedía, como tú refieres, pues cuando uno declaraba la regularización de fábrica y decir, no, en el año 99 eran 2 lotes. No, imposible, porque ya COFOPRI participó, inspeccionó, adjudicó y él verificó que era un solo lote. Y bajo ese contexto pues surge un precedente, ¿no? Que dice que ahí no cabe lo que es la regularización. Pero ahora que se amplía el plazo hasta el 26 de diciembre, hasta diciembre del 2016, ¿no? Entonces ya estamos pues con un margen regular posterior a que COFOPRI adjudicó los títulos y las personas han podido construir, y mediante la declaración de hecho de lo que existía ya vemos que se ha subdividido. Y ahí sí procede, no hay ningún problema, sí procede. Y muy bien que me hagas notar esas cosas, porque es importante conocer las ventajas pues, de la ley 3830 ahora, ¿no? Justo para la aplicación de esta ley, ¿es necesario que la propiedad estén levantadas las cargas técnicas? Porque, por ejemplo, cuando estaban en fábrica y se quería entrar por la municipalidad, te pedía la municipalidad que levante las cargas técnicas. Así ahora, es. Si yo quiero mandar la ampliación de fábrica con la nueva ley, ¿me va a pedir registro público que estén levantadas las cargas técnicas o no? Como esa parte está en el reglamento de la ley 27157, que ahora está recogido en el Decreto Supremo 035, ¿no? 2016 vivienda, la misma imposición de una carga impide realizar modificaciones a la edificación. Y de ahí viene en cuanto al sustento interpretable por parte del operador jurídico, ¿no? Porque me dice, oye, tenía él esta carga y tenía la obligación de levantar la carga para edificar posteriormente. Que si bien ahora con la 3830 cabe una ampliación, cabe una modificación, incluso una remodelación,
Si declara una demolición, yo creo que no, ningún registrador te va a hacer problemas, porque ya no existe edificación, no existe carga. Pero si es una ampliación de fábrica, una modificación, como la parte reglamentaria todavía no ha salido, entonces supuestamente siguen rigiendo las mismas reglas de impedimento. Sí te van a pedir que levantes para poder edificar. Ahora, también es interpretable, ¿no? Porque también quizá el registrador llega a determinar que en cuanto a la ampliación, lo que busca, lo que está buscando es levantar esa carga. Yo creo que en ese caso, si no cumplí el retiro y con tu modificación de fábrica estás demoliendo la parte de incumplimiento del retiro y ahora ya estás sujeto a las nuevas disposiciones que trae el parámetro urbanístico actual, bueno, pues mejor aún, ¿no? Porque ahí no solo te va a inscribir la ampliación de fábrica o la modificación, igual que la demolición, ¿no? Sino también el levantamiento de carga, sin necesidad de que este sea impedimento para el mismo. Pero si es por el otro lado, que por ejemplo no cumplía la altura y habías edificado un piso más y ahora estás edificando 2 pisos más, y yo creo que ahí sí te va a impedir el registro, sí. Bueno, al menos mi criterio personal sí sería ahí observar. Ahora puede ser que tú me presentes un parámetro donde posteriormente ya permita edificarse. Y no solo por el impedimento legal, sino incluso por la primera disposición transitoria y final, ¿no? ¿Por qué? Porque si el parámetro te permitía 2 pisos, quizá es porque el suelo no está acondicionado para soportar más de 2 pisos. Y si encima tú estás aumentando 2 pisos más, lo que estás creando es un riesgo para las personas que vivan ahí, ¿no? O sea, estás declarando 2 pisos más. Imagínate que esté en un relleno sanitario. Creo que hay un complejo habitacional, un conjunto habitacional en Surquillo que las paredes se están rajando, ¿no? Porque justo está en un relleno sanitario y eso es lo que pasa. Lugares como La Molina, que no soportan mucha altura, ¿no? O en todo caso, lugares como Chorrillos, por los pantanos también, donde el piso no soporta pues tantos niveles, ¿no? Ahora eso no quita quizá que en la parte constructiva hayan contratado pues su ingeniero civil, haya reforzado bien, lo haya cimentado bien y haya edificado, pero ahí tendría que comprobarse pues, ¿no? Yo considero que en esos casos, cuando por ejemplo el parámetro urbanístico solo te permitía hasta 2 pisos y vienes y me declaran un piso adicional estando ya la carga, yo particularmente no lo pasaría, yo particularmente. Pero en el caso que ya tengan carga por ejemplo de altura máxima, pero previamente antes de empezar el expediente no levanto esa carga, levanto la carga de altura. Ajá, y yo presento el expediente de ampliación. Y lo vuelves a declarar. Claro. Sería observable, o sería, porque muchas veces se ve. Mira, si ya, lo que pasa es que todo desarrollo de una función profesional te trae responsabilidad, ¿no? Entonces, si el que levantó la carga, por ejemplo, acogiéndose al precedente de observancia obligatoria que dice que a la fecha de edificación no se controlaba eso, lo llega a levantar, que puede hacer que se haya dado, porque hay que tener presente que los parámetros urbanísticos que emitió la municipalidad son del 2000 para adelante, ¿no? Con este decreto supremo 08-2000. Y el verificador, examinando pues las normas edificatorias que no restringían nada y el Reglamento Nacional de Construcciones, conforme el área, estructuralmente sí se podía edificar más de 2 pisos. El área también implica mucho, ¿no? En cuanto a la base que vaya a tener esa edificación. Y acogiéndose al precedente, levante la carga y después vea que se transgrede, yo no le veo irregularidad al respecto, al menos legalmente no. Pero si no fue así, yo supongo que sí va a tener responsabilidad el verificador cuando venga el control municipal, ¿no? Porque la municipalidad, estos informes de verificación después se dan cuenta a las municipalidades.
Hay municipalidades que inciden mucho en la labor del verificador cuando declara una regularización de edificaciones, ¿no? Tiene San Isidro, La Molina, Miraflores, ¿no? Son distritos que en verdad sí están bien controlando su... Bueno, hay municipalidades que sí, pues que le falta quizá un poco la supervisión en ese sentido, ¿no? Pero lo que se busca en sí, estos parámetros lo que busca es no solo proteger la vida humana, también el desarrollo humano en cuanto al orbe, ¿no? En cuanto a la urbanización en sí. Si vamos a declarar y seguir bajo estas normas de regularización, en verdad, buscando edificaciones nuevas que transgredan parámetros y buscándole una legalidad ficticia, entonces lo que vamos a seguir creando es una ciudad desordenada, donde los servicios básicos van a colapsar, ¿no? Bueno, ahorita vemos el transporte, por ejemplo, ¿no? Conseguir un estacionamiento en esta zona es muy difícil. Entonces, imagínate, mientras más edificaciones multifamiliares, residenciales, entonces se presenten, peor va a ser. Entonces el caos viene pues en cuanto al desarrollo de la vida humana, es decir, ¿no? El hombre en su desarrollo de la vida social. Entonces no solo es el problema de que edifique más y el suelo no lo va a soportar, que es importante porque es mi vida misma. También a eso adicionarle pues que nosotros en nuestro derecho de propiedad estamos sujetos al bien común. Y sobre eso prima el bien común sobre nuestro interés particular. Dígame, a ver. En el tema de la ampliación de fábrica con la nueva ley, ¿ya? Esta nueva ley necesariamente inscribe también cargas. Si cumplen de repente con área libre, con el estacionamiento, habiéndose levantado con la fábrica de repente, pero si la ampliación se saca el parámetro y se detecta que hay nuevas cargas, ¿se inscribirían esas nuevas cargas? ¿Se pueden levantar? Yo considero, por eso te digo, considero que si la ampliación tuvo como efecto, o la modificación tuvo como efecto levantar las cargas existentes, no solo van a servir para declarar estas nuevas regularizaciones, sino para levantar esas cargas en sí. Pero si la ampliación es sumar más cargas a las que ya incumplía y ahora ya incumplo otras más, yo creo que no tiene sentido, porque después de todo, o sea, lo que busca la norma es sanear algo, pero no darle, no acoger o seguir acogiendo edificaciones ilícitas, ¿no? Porque ahí no había control. Por el tema de que si amplía, por ejemplo, un cuarto piso, ¿no? Ese cuarto piso es típico y se mantiene al aire libre. El aire libre creo que no cumplía con el 30%, cumplió un 10%. Ahora, el registrador, como va a calificar con el parámetro actual, porque lo va a calificar con el parámetro de la municipalidad actual, ¿va a pedir que se inscriba la carga de área libre? Sí, ahora sí. Lo que pasa es que ese precedente hablaba porque no existía parámetros al año 99. Ahora con la 3830 ya no nos encontramos en ese supuesto, ahora sí hay parámetros. Incluso el artículo 55.2 del Decreto Supremo 011, ¿no? 2017, vivienda, que es el reglamento de la ley 29090, dice que uno puede pedir para efecto de regularización parámetros a la fecha de iniciación de la obra hasta la actualidad. Entonces, ya la municipalidad tiene su base normativa para poder expedir parámetros a esa fecha, ya no necesariamente actuales, parámetros actuales. Ahora, no solo eso, hace poco, justo estoy viendo el decreto legislativo 1426, ya también amplía los procesos de regularización municipal. Entonces las municipalidades también ya están permitidas acoger a procesos de regularización, ¿no? Entonces ya, y con esta normativa, como te digo, donde ellos pueden expedir parámetros a la fecha del inicio de la edificación hasta la actualidad, ya no hay impedimento por qué el registrador le tengas que decir: no, yo voy a declarar los parámetros a la fecha de la edificación. Ya no hay, no. Fíjate en la municipalidad y pide los parámetros a la fecha que tú estás declarando y sobre eso básate, si es que quieres ayudarte.
Ahora también, ¿qué pasa si la municipalidad no me da esos parámetros? Hay municipalidades, bueno, en la praxis vemos de algunos distritos donde los verificadores han pedido los parámetros urbanísticos, pero las mismas municipalidades por ámbitos burocráticos internos no los expiden, ¿no? Para eso, el artículo 25 del Decreto Supremo 035/2006, vivienda, en caso de regularización por la 27157, te dice que el verificador, en esos supuestos, él puede hacer referencia de los parámetros. Ya. Ahora, yo me voy a la municipalidad y pido, por ejemplo, terminé de edificar el 2014. Acogiéndome al artículo 55.2, yo pido que la municipalidad me dé los parámetros de la fecha que inicié hasta la finalización de la obra. Y la municipalidad no me los da porque no tiene su base de datos, no está actualizada y demás aspectos, ¿no? O simplemente porque me piden requisitos adicionales, que esté al día en el impuesto predial, que esté al día en este impuesto de los arbitrios, etc. Pero me los niegan. Y ya pasaron los 5 días para efecto de yo poder recabar ese expediente. Entonces, al 6º día no lo pido, sino yo espero el término de la distancia, 5 días adicionales para poder que ellos me puedan enviar. Con el recibo de pago y el cargo de recepción, yo ya voy contando los días. Y si no me lo pagó, se cumplió el plazo de los 5 días más el término de la distancia, y no me expidió el certificado, entonces yo puedo plantear mediante una carta notarial a la municipalidad acogiéndome al silencio positivo, ¿no? Que ahora está normado en la ley 27444, porque la ley 29060 ya fue derogada. Y bajo ese contexto, ahí recién yo creo que sí se podría hacer aplicable este precedente aún para edificaciones posteriores hasta después del 99, ¿no? O sea, yo digo, no, yo voy a declarar los parámetros, pero no, te puede hacer que un registrador te lo observe y te diga, no, ahora ya usted me tiene que declarar las cargas conforme a los parámetros. Sí, pero la municipalidad no me ha otorgado, entonces presento mi recibo, presento mi constancia, presento la carta notarial y bajo esa responsabilidad yo declaro los parámetros cuando son edificaciones después del año 2000 para adelante. ¿Ya? Ahora sí. Muy buenas preguntas y bien, ¿ves? Así coordinamos, conversamos y eso es lo que está buscando justo estos talleres, ¿no? Estas normas, poder un poco conversar, difundir. ¿Se puede preguntar todavía de la independencia? ¿Cómo? ¿Se puede preguntar sobre la independencia? Claro, sí, dígame. Por el tema de... lo que pasa es que si estaba independizado hasta el tercer piso. Ahora, ¿ya? Si con la nueva ley se amplía, el tema de registros públicos va a pedir igual a desacercación de zonas de aires. Porque tengo entendido que si se independizó como azotea, ya han construido tercero, cuarto piso, hasta un quinto piso. Ahora, registros públicos te van a pedir lo que es la desacercación del cuarto o quinto piso. Ya. ¿O no? La verdad es que hay un tema controversial, porque el derecho de sobreedificación o el derecho de sobreelevación es un derecho que no lo encontramos regulado en nuestra normativa. En España sí está regulado, ¿no? El derecho de poder sobreelevar como un derecho que se respeta para un futuro. Entonces nosotros lo que hemos hecho es en forma interpretativa usar el régimen de la propiedad predial. Entonces, y después del régimen de la propiedad predial, que tiene asentado en que yo puedo sobreedificar en todo mi perímetro superficial para arriba y para abajo, supuestamente eso me pertenece. Pero posteriormente también te dice el Código Civil, te habla que puede hacer que lo que yo edifique sobre mi perímetro superficial puede hacer que sea de otra persona diferente al dueño del piso. Y de ahí viene justo lo de la reserva de aires, ¿no? Yo me reservo la azotea como un derecho de sobreedificación. Ya está bien. Si te reservas la azotea,
y no determinas en el reglamento interno qué niveles va a tener la azotea, supuestamente tú puedes edificar en la azotea nomás. Y el próximo, el techo encima de lo que es tu azotea ahorita, ya entramos a las reglas de que son comunes, porque el mismo reglamento, el Decreto Supremo 035/2006, te dice que los techos se consideran bienes comunes, o la parte estructural y demás. Entonces, ¿cómo evitar eso? Eso se evita haciendo referencia a que mi reserva de aires en la azotea puede implicar 2 niveles o 3 niveles adicionales, supongamos. Entonces, tú por el reglamento interno lo que estás haciendo es delimitando los aires de tu azotea. Ya lo delimitas. Y en un futuro que edifiques un nivel, 2 niveles, ya no te van a hacer problemas porque eso ya está delimitado en el reglamento interno. Entonces, ¿qué busca el reglamento interno? Justamente delimitar tu derecho de las secciones comunes. Pero bastaría solamente mencionarlo en un artículo, porque cuando se hace reserva de aires, te piden un porcentaje de participación de esa reserva, que tenga EPA, que tenga zonas comunes. Pero si solamente yo independicé la azotea, no le pongo porcentaje de participación al aire del cuarto piso, ni al aire del quinto piso, porque no existían. Claro. Solamente mencionarlo. Claro, lo que pasa es que implícitamente en esta edificación va a variar tu área ocupada, y por ello es que sí va a ser necesario no solo declarar la edificación, sino también variar el reglamento interno en cuanto a tu porcentaje de participación. Sí, sí, pues sí. Y como te digo, es algo que esto de los aires es una figura que se ha recogido del Código Civil, ¿no? En tu derecho a sobreedificar sobre tu perímetro y que el aire puede pertenecer a una persona diferente al dueño del piso. En la praxis, registral hay todavía criterios discrepantes en la calificación, y varios criterios discrepantes en la calificación, porque unos solo admiten lo que es la reserva de aire de un nivel, otros, como en mi caso, digo que sí se podría en el reglamento interno hacer referencia a la reserva de aires de más de un nivel, y un poco recogiendo una directiva que sale en el 2006, la directiva 340/2006 vivienda, ¿no? O la resolución 340/2006 vivienda, donde cuando te habla de aires te dice el derecho de poder sobreedificar en uno o más niveles. Entonces ahí no está restringiendo pues la referencia de mi derecho sobre elevación. O sea, y aparte, y muy aparte, hace un mix de lo que es aires con derecho sobre elevación, o sea, entendiendo que es la misma figura. Entonces, para no decir pues que en nuestro sistema sí está reglamentado aires, pero no está reglamentado derecho de sobreelevación, hace un mix y dice, no, sí es un derecho de sobreelevación porque en esta resolución te hace referencia a reservas de más de un nivel de poder edificar en un futuro. Lo particular es cuando hay reserva de aire sin independización. Yo particularmente ahí no estoy de acuerdo por el principio de especialidad, pero como ya está normado, tampoco, por más que no esté de acuerdo, yo tengo que aplicar la legalidad. La intención de esta resolución es que no necesariamente independice el área reservada. Para mí eso genera muchos problemas. ¿Por qué? Supongamos que yo tengo mi edificación 2, 3 niveles, ¿no? Yo tengo departamento 1, 2, 3, 4. Y esto lo independizo en partidas electrónicas independientes, ¿no? Partida 1, partida 2, partida 3, partida 4. Y sobre esto constituyo reserva de aires. Supongamos. Acá no hay problema si yo lo independizo como partida 5.
Y por el principio de especialidad debería ser así, porque la vocación va a ser que estos sean de propietarios diferentes. Este va a ser propietario A, B, C, D. Ahora, el no reservar esto y dejarlo para el propietario constructor, sin darle publicidad a esto de la reserva de aires, va a conllevar a un futuro que quizá la Junta, supongamos el propietario constructor nunca reclame, la Junta después no va a tener forma de poder en un futuro sobreelevar, porque estas reglas no están muy claras. Para mí debería independizarse. Y peor aún, si esta reserva de aires es a favor de una unidad, supongamos a favor de la unidad 2, digo que la unidad 2 o el departamento 2 cuenta con reserva de aires en la azotea. Esto lo independizo, pero esto lo dejo en la matriz. Cuando yo quiera vender esto de acá, me va a decir, no, pero primero usted tiene que independizar su unidad 2 de su reserva de aires porque ambos están ligados. Y ahí va a haber otra referencia obligacional, ¿no? Yo voy a tener que decir a la Junta y ver la manera como la Junta me aprueba la independización para yo poder transferir la unidad 2. Y dejando constancia que la reserva de aires todavía se mantiene a mi nombre. O al revés. ¿Se podría guardar en la partida 2 juntos, el segundo nivel en este caso, y la partida quinto nivel? No se podría. Sí, eso, claro, el reglamento interno en la actualidad implica necesariamente independizar las secciones exclusivas. Eso está en nuestro reglamento de inscripciones de registro de predios, ¿no? Y eso es lo que buscaba el reglamento por el principio de especialidad, cosa que tenía sustento en el principio de especialidad. Como le digo, el principio de especialidad, un titular, un derecho y un bien, ¿no? Entonces eso es lo que se busca, plasmar y que las reglas sean claras, porque después de todo, tener una reserva de aires ahí escondido en el reglamento interno y a veces no publicitado, ¿no? Porque a veces el registrador por error puede hacer que no publicite la reserva de aires y todos creen que es común. Y después te das con la sorpresa que hay una reserva de aires, puede conllevar a problemas en el tráfico jurídico. Entonces, si registro lo que busca proteger es el tráfico jurídico, la seguridad jurídica dinámica, ¿no? Yo creo que habría que replantear ciertas cosas en referencia. Bueno, pero esta es una opinión particular. Actualmente sí se permite, cabe la reserva de aires con independización y sin independización. Con independización y sin independización. Para que la reserva de aires se dé con independización, solo se necesita la creación de una zona de acceso o solo una proyección y la determinación de porcentajes de áreas comunes. Esa es la única referencia que hay de la reserva de aires. Solo mencionar en el reglamento interno la reserva. El registrador, ¿qué va a hacer? Cuando uno inscribe un reglamento interno, el registrador en la matriz de ahí viene un principio formal que se llama el principio de rogación. Cuando yo ingreso un reglamento interno a inscribirlo en registros públicos conforme al principio de rogación, te dice que si yo en el formulario verde puse reglamento interno, pero el registrador no se debe basar solo en lo que yo he puesto, sino en todos los actos que son inscribibles. ¿Qué conlleva esto? Conlleva inscribir el reglamento interno, conlleva inscribir la junta de propietarios actualmente, conlleva inscribir lo que es la independización
de las unidades exclusivas. Conlleva a hacer referencia del área remanente. A veces las personas también piden la publicidad del presidente de la Junta de Propietarios o junta directiva, ¿no? O directiva si es que así lo permiten sus estatutos, y también la reserva de aires. También colocan ahí generalmente modificación de área. ¿Se refiere a la remanente? Sí, modificación de área. Esta es la modificación. Estas son las áreas comunes. El área remanente y la reserva de aires. Entonces, este es el principio formal, principio de erogación, que dice que tú en el título tienes que ver todos los actos inscribibles. Y por eso es que la liquidación sale así, pues sale un poco inflado, ¿no? Entonces ahí tienes referencia de cuando yo digo sin independización, va a haber en la partida matriz, todo esto va a estar en la matriz, todos estos actos. Ahora, estos son reglas actuales del actual reglamento de inscripciones. Antes no era necesario. Entonces, por el principio de publicidad, supuestamente todos conocen aquello que está inscrito. Por el principio de publicidad, la publicidad, que más que un principio, algunos consideran que su fin se divide en dos formas, ¿no? Publicidad material y la publicidad formal. La publicidad material está en referencia a los asientos registrales. Todos conocen aquello que está inscrito. Puede ser inscripción, que es algo definitivo, anotación, que es algo provisional. Pero en cuanto al reglamento interno, la publicidad material trasciende al asiento registral. Hay que ir al título archivado. Y eso está en el reglamento del registro de publicidad, ¿ya? Reglamento de publicidad. Y hay que tener presente que en cuanto al reglamento interno, siempre hay que ir al título archivado, y eso es lo que está imbuido del conocimiento general. Supuestamente todos conocen eso. Por eso cuando uno va a comprar un bien que es parte de un edificio o que es parte de un complejo habitacional y te dicen, ¿tienes jardín interno? Hay que ver en verdad si es jardín interno. Puede ser que sea una zona común que le han cercado y te lo están dando, ¿no? O parte de un retiro, ¿no? Que te lo están dando. Entonces, y hay que ver la reserva de aires, porque también muchas veces la gente para vender te dicen, bueno, te estoy vendiendo todo el último piso y sus aires, ¿no? Pero cuando vas al reglamento interno te das cuenta que no existe reserva de aires y lo caes en el error, pues. Ahora, supuestamente también hay una crítica a la municipalidad, porque la municipalidad lo que interesa es que declares aquello que es edificado, porque su intención de la municipalidad no es la seguridad jurídica dinámica, o sea, para que la gente contrate, sino es su interés particular, ¿no? Y muchas veces choca las reglas interpretativas, porque cuando viene y te dice, cuando declaraste municipalmente por FUE, ya no necesitas consentimiento de la Junta por esa ampliación, cuando esa es una posición que está actualmente reglamentada. Te das con el contraste que en verdad la municipalidad no supervisa si es que en verdad has edificado en un terreno propio o has edificado en zona común, ¿no? Ellos ven que simplemente ya has edificado y ya sabe cómo empezar a cobrar por los arbitrios con mayor precisión, ¿no? Y choca al final, ¿no? Entonces ahí también hay cosas que hay que en verdad ir puliendo en el camino, pero bueno, esto es para conocimiento general, ¿no?
Normativamente o doctrinariamente se dice que un derecho real es un poder jurídico. Un poder jurídico porque tiene ciertos atributos mejores, ¿no? O limitativos en sí. Por ejemplo, cuando el 923 te habla de poder jurídico que permite usar, puede ser que tú simplemente estés usando el bien porque alguien te está alojando, por ejemplo, no necesariamente, o haces un contrato de habitación, y eso no te implica que tú estás ejerciendo un uso como si fueras propietario. Disfrutar, ¿no? Percibir los frutos. Por ejemplo, tú has hecho un contrato con una persona, edificas y dices, me vas pagando conforme vamos percibiendo el arrendamiento, y en todo caso el arrendamiento es lo que lo estás disfrutando. Pero cuando tienes la facultad de disponer, y estamos hablando de algo mayores, ¿no? Entonces, si tú tienes todos estos atributos, usar, disfrutar y disponer, lo que tú tienes es un derecho de propiedad. La reivindicación no es necesariamente propia de un derecho de propiedad, porque también el arrendatario puede pedir la reivindicación cuando es despojado del bien en forma arbitraria por el propietario. Entonces, cabe la reivindicación. Pero en todo caso, también se suman los atributos que norma nuestra normativa civil, ¿no? Entonces, y de ahí también viene quién puede prescribir. Por ejemplo, como yo he dicho, el posesionario puede prescribir, pero puede prescribir cuando él esté en uso con estos atributos, no en forma restrictiva mediante un contrato. Por ejemplo, si yo soy un arrendatario, alguien que alquiló el bien, yo no podría prescribir. ¿Por qué? Porque yo solo tengo el atributo del uso y disfrute, pero no puedo disponer. Igual, si yo soy un usufructuario, quiere decir que yo voy y cobro la renta nomás porque me están pagando, ¿no? Porque así lo hemos convenido con el propietario, entonces yo solo tengo el disfrute, más no el uso ni la disposición. Si yo estoy en calidad de posesionario, por ejemplo, inmediato, porque alguien me ha alojado ahí, tampoco podría ser, porque yo estoy a orden de un poseedor mediato. Si yo soy un servidor de la posesión, un vigilante, tampoco podría prescribir, porque no ejerzo la posesión en calidad de propietario. Ahora, este poder jurídico que está supeditado a una obligación, que hay que ejercerlo en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. Por eso es que yo no puedo hacer uso y abuso de mi derecho de propiedad, y por ello es que yo debo respetar, pues, los límites o las limitaciones que me imponen la legislación, que está supeditado en base al interés común. Y de ahí, pues, que en una zona residencial yo no puedo poner una discoteca, ¿no? Porque estaría yendo, pues, dentro, o no estaría yendo en armonía con esa función social. Igualito nos dice el Código Civil, ¿no? El derecho de propiedad se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Bueno, el Estado sí lo que puede hacerte es expropiarte, y ahí sí uno no tiene derecho a decir yo no quiero que me expropien, porque supuestamente la expropiación se da justo en esta referencia, ¿no? Cuando se va a satisfacer un interés común en sí. La extensión de la propiedad se extiende en el subsuelo y el sobresuelo, comprendido dentro de los planos verticales del perímetro superficial y hasta donde sea útil al propietario en ejercicio de su función. Y también tenemos acá, por ejemplo, una restricción. Si yo dentro de mi suelo encuentro recursos naturales, ya sabemos que eso tiene una protección que es a favor del Estado, ¿no? Constitucionalmente, todos los recursos naturales son bienes públicos y por lo tanto, pues el Estado es propietario. Qué pena, ¿no? Porque si yo descubro oro o petróleo en mi propiedad, soy pobre,
en nuestra legislación, ¿no? Porque el Estado se lo lleva. Incluso se puede expropiar o puede efectuar concesiones donde me restrinjan mi uso y constituirme una servidumbre legal cuando yo no quiero. Y acá viene la referencia, ¿no? El suelo y el sobresuelo pueden pertenecer total o parcialmente al propietario de dueño distinto, y este es justo el fundamento por la cual los aires, ¿no?, pueden ser acogidos como si fueran de un propietario diferente a la edificación propiamente dicha. Dentro de estos también tenemos la superficie, donde yo soy propietario del terreno y la edificación es propietario de otra persona. La superficie, por ejemplo, a nivel registral, nosotros lo que hacemos por el principio de especialidad, separamos el derecho del superficiario del derecho del propietario del terreno, por el principio de especialidad. Sin embargo, en la reserva de aires no lo separamos, como le digo, a veces cuando es sin independización, ¿no? Y ahí trae problemas en cuanto a determinar la naturaleza. Y acá viene también el régimen de la propiedad predial. La propiedad predial, en base a este interés común o bien común, que es la función social de la propiedad, estamos sujetos a reglas de zonificación, habilitación y subdivisión, y a los requisitos que establecen las disposiciones específicas. La zonificación hay que tenerlo presente en los planes de desarrollo urbano o el planeamiento integral que va creando las municipalidades en un futuro, cómo se va a ir expandiendo pues la ciudad, ¿no? Entonces, por eso es que este certificado de zonificación y vías permite determinar al registrador que nos encontramos en una zona urbana, porque en el certificado de zonificación y vías te dice dentro del área qué tipo de zonificación se encuentra. La habilitación urbana es todo un tema porque es un trámite administrativo. La municipalidad es que te lo aprueba, ¿no? Y para eso hay que hacer aportes cuando nos encontramos, por ejemplo, en habilitaciones por ejemplo, para vivir, ¿no? Ahí hay que hacer aportes públicos, recreacionales, hay que hacer aportes para parques, para jardines, aportes para salud, ¿no? Aportes en sí para también algunos servicios públicos complementarios que se den, etc. Y la subdivisión también está a cargo de la municipalidad, porque la municipalidad va a determinar hasta qué área mínima se puede edificar pues en un área, ¿no? Este régimen de propiedad predial es separado del régimen de propiedad horizontal, que también pone límites, pero en referencia ya a la edificación en sí que me haya sido aprobado municipalmente. Mucha gente declara, por ejemplo, una declaratoria de fábrica de un edificio unifamiliar, pero establece un reglamento interno como si fuera multifamiliar. Eso hay que tener presente, que no se puede hacer, que las normas tienen que condicionarse unas con las otras. Yo creo que hasta ahí lo dejamos, porque poco a poco vamos a ir avanzando ya en el desarrollo del tema. Y a la próxima clase. ¿Alguna consulta hasta ahí? Todo está bien. Y vamos conversando en temas que quizá experiencias que se vayan presentando en estos días, ¿no? Yo voy a traer ahí algunos anécdotas también para empezar a aclarar estos temas, ¿ya? Gracias, entonces.